Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conocer un poco más de ese tema que en realidad nos ha sido tan ajeno y que cada vez ansiamos conocerlo a profundidad, que es el tema de la época de la colonia, cuando Chiapas fue colonia justamente. Eh, Agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación para esta charla al doctor Juan Pedro Viqueira Albán. Él es maestro en historia por el Colegio de Michoacán y doctor en ciencias sociales con especialidad en historia y civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es autor de los siguientes libros: Relajados o reprimidos, diversiones públicas y vida social en la Ciudad de México durante el siglo de las luces, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1987. María de la Candelaria, India Natural de Cancún, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1993. Una rebelión india en Chiapas, Une rebelión indienne en Chiapas, 1712, editado por L. Hartman en 1999. Encrucijadas chiapanecas, economía, religión e identidades, de Tusquets Editores y el Colegio de México en 2002. Y en coautoría con Tadashi Obarasaeki, El arte de contar tributos, Colegio de México 2017. Ha coordinado también las siguientes obras junto con Mario Humberto Ruz: Chiapas, los rumbos de otra historia, una coedición de Ciesas y la UNAM en 1995, junto con Willibald Sonnleitner, Democracia en Tierras Indígenas, las elecciones en los Altos de Chiapas, 1991-1998, una coedición del Colegio de México, el IFE, Ciesas en 2000, y junto con Marco Antonio Estrada Saavedra, Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista, microhistorias políticas, editado por el Colegio de México en 2010. Actualmente investiga sobre demografía y geografía históricas de Chiapas. Se interesa y promueve los estudios sobre la conservación y el desplazamiento de lenguas mesoamericanas en México durante los siglos XIX y XX e imparte clases sobre antropología filosófica e historia de Chiapas. Pues doctor Viqueira, qué enorme gusto tenerlo en este programa. Sin duda que será muy grato y muy ilustrativo que nos hable sobre la época colonial en Chiapas. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Gracias, doctor. Pues yo creo que habría que empezar por el hecho de que Chiapas tiene una historia diferente, puesto que no perteneció a la Nueva España, sino que perteneció a la Capitanía General de Guatemala, y esto de alguna manera marcó, como usted tituló uno de sus libros, marcó los rumbos de la historia de Chiapas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en los primeros años, justo después de la conquista, los españoles se tardaron un poco en organizar, digamos, administrativa y territorialmente los territorios que habían conquistado, lo cual es normal porque el imperio español fue el primer imperio que no tenía continuidad territorial. América estaba muy lejos de la península española y pues se tardaron, hubo muchos titubeos. ¿Sí? En algunos momentos, Chiapas dependió durante un periodo corto de la Audiencia de México, pero finalmente pues se decidió crear la Audiencia de Guatemala y Chiapas, y luego el Soconusco, porque eran dos entidades territoriales distintas, que se incorporaron a la Capitanía General o Reino de Guatemala. Y pues así siguió hasta la independencia de España, hasta 1821. ¿Sí?
Claro. Doctor, pues estamos hablando de 3 siglos de esta Ujú. historia de Chiapas, que se lo voy a decir desde fuera de la academia, sin duda ustedes conocen muy Sí. bien, pero uno desde fuera, pues lee algún título, ve cosas, pero no tenemos un conocimiento más certero, lamentablemente, de estos temas, ni en la formación de escolarizada y después hay que investigar, no hay reunido un material específico para esto. Por eso quiero aprovechar hoy su presencia. Doctor, díganos, este tema desde los principios de la colonia y para delimitar los territorios y el gobierno de Chiapas, se crearon pueblos de indios y pueblos de españoles. Digo, porque en el caso de Comitán ocurrió que después de la época de Portocarrero y luego cuando Diego de Mazariegos fundó San Cristóbal o Villaviciosa Ciudad o Ciudad Real, tuvo eh, muchos nombres y al final quedó en Ciudad Real. Sí. sí, efectivamente, Ciudad Real. Y entonces San Cristóbal fue una ciudad de españoles y Ujú. Comitán y otras regiones fueron ciudades de indios. Esto responde a las encomiendas con que se marcó territorialmente y políticamente los principios de la Sí, historia de Chiapas no, y en qué sí, consistieron. no exactamente las encomiendas, pero ese es también, digamos, otro de los inventos de la administración española, pues también tuvo muchas dudas de exactamente de cómo organizar a las sociedades que había conquistado. Y después de varios titubeos, sobre todo, este, pues el rey, influido por las ideas de los frailes que habían venido a evangelizar América y en particular de Fray Bartolomé de las Casas, pues llegaron a la conclusión de que era preferible que los indios, que era el término que se usaba en la época, vivieran separados de los españoles. Y entonces se decidió que se iban a fundar pueblos de indios en donde en teoría solamente podrían vivir indios con su cura doctrinero, mientras que en las villas o ciudades españolas pues podían vivir personas de todas las calidades, que era el término que se usaba en la época, es decir, españoles, mestizos, mulatos y negros, y también podían vivir indios, pero normalmente los indios en principio tenían que vivir en los barrios periféricos en torno a la traza. En el caso de Ciudad Real, ahora San Cristóbal, pues eso es muy claro. Estaba lo que llamaban la traza y alrededor estaban los barrios para los indios, como eran San Antonio, San Diego, Mexicanos, Tlaxcala y Custitali. Claro que esto era la teoría, obviamente. ¿Sí? Esa separación absoluta entre indios y las demás calidades, pues nunca se llevó a cabo. Las ciudades, pues muchos españoles tenían sirvientes que eran indios y pues vivían en sus casas, en la traza, y luego poco a poco en algunos pueblos de indios se fue asentando población de otras calidades. La idea de separarlos radicalmente era una idea de los frailes de que tenían una imagen bastante idealizada de los indios, pensaban que podían hacer de ellos unos cristianos perfectos y que no era buena idea que convivieran con los españoles porque iban a aprender todos los vicios de los españoles.
y se iban a corromper con el contacto con los españoles. Entonces, en principio, esta separación territorial obedecía a una supuesta protección que la corona le otorgaba a los indios. Qué sorprendente, doctor, porque uno pensaría a simple vista que se trataba de una actitud racista, aunque resultaría anacrónico, por supuesto, pero ahora lo que usted nos comparte en el sentido de que algo así como el buen salvaje, la idea rusoniana de un siglo, 2 siglos después, ¿verdad? Pues ya estaba inserta en la sociedad colonial de la época, y yo creo que obedecía un poco a aquel famoso discurso de Fray Antonio de Montesinos y de Fray Bartolomé de las Casas. En verdad que sí es una idea nueva que escucho. Qué maravilla, muchas gracias por compartirnos. Sí, sí, sí. Es que la teoría era que eran los que no se indios contaminaran. Eran como los súbditos más que había que proteger más, ¿sí? Y entonces pues se crean una serie de instituciones especiales para los indios, ¿sí? Tienen sus propias leyes, ¿sí? Y también tienen sus propias obligaciones a cambio de esa protección que les otorga el rey. Los indios tienen la obligación de pagar un tributo. En un primer momento, ese tributo se le entrega a los encomenderos, porque la corona tiene que recompensar de alguna manera a los conquistadores. Porque es una cosa que no se dice lo suficiente, ¿sí? La conquista son iniciativas no realmente de la corona, son aventureros que se lanzan por su cuenta, lo que quiere decir que tienen que conseguir el financiamiento para sus expediciones por su lado, ¿sí? Es el caso de Cortés, por ejemplo, y que después de que han conquistado un territorio, ¿sí? Se lo ofrecen al rey de España. Y entonces, pues esos conquistadores que han invertido un dinero suyo o que se han endeudado para llevar a cabo esas conquistas, pues el rey tiene que recompensarlos y los recompensa dándoles encomiendas. Es decir, que pueden cobrar un tributo de los pueblos que han sometido, los pueblos de su encomienda, y en un primer momento también pueden exigir el trabajo de esos indios. Claro, me recuerda el hecho de que, por ejemplo, el gobernador de Cuba, Velázquez, y el caso de Cortés al venir a la conquista de la Nueva España, pues eran empresarios que realmente querían recuperar esa inversión. Doctor, hay un suceso en la historia de Chiapas que tiene que ver justamente con la presencia de Pedro de Alvarado en Guatemala, el envío a Comitán, a la región de Comitán, al valle de Comitán, de Pedro de Portocarrero, en 1528, que estuvo, según la doctora Gudrun Lenkersdorf, antes en territorio chiapaneco que el mismo Mazariegos en Chiapa de Corzo, ¿no? Sí. Y en ese sentido quería preguntarle, me ha despertado mucho la curiosidad el hecho de que cuando Diego de Mazariegos supo que en el Valle de Comitán estaban otros españoles ocupando el espacio y Diego de Mazariegos venía de enviado por Alonso de Estrada, que había quedado en vez de Cortés en su viaje a las Cibueras. Bueno, se da este suceso del encuentro de Pedro de Portocarrero y Diego de Mazariegos en Huistán. Sí. Y
esperaron allí la respuesta de Alonso de Estrada de quién debía continuar con la conquista de la región de Chiapas, de los Chiapas, ¿no? Y lamentablemente no había internet, no había telégrafos, no había teléfono para que Pedro de Alvarado avisara que ya había sido nombrado pues el general de la Capitanía General de Guatemala en la corte en España por la corona, lo que no consiguió Cortés, y bueno, se tuvo que retirar de esta población de San Cristóbal de los Llanos que estaba en la región de Comitán, que habría sido la primera población en territorio chiapaneco fundada por los españoles. Bueno, ¿por qué se da esa gran laguna y la historia oficial muchas veces no nos ha contado esa historia en cuanto a Comitán o San Cristóbal de los Llanos como la población más antigua? ¿Cree que se puede reivindicar eso a posteriori? Sí, a ver, hay un antecedente que hay que mencionar. Hay dos entradas de españoles previos a lo de Portocarrero y Luis a Marín. lo de Mazariego. Es Luis Marín, que entra a lo que va a ser la alcaldía mayor de Chiapas, y Pedro de Alvarado, que entra por el Soconusco. Claro. Pedro de Alvarado entra un poquito antes y va a conquistar lo que ahora es Guatemala, ¿sí? Y Luis Marín pues va a someter a varios pueblos zoques. Luis Marín viene desde la Villa del Espíritu Santo, lo que ahora es Coatzacoalcos, entra por la zona zoque y se va a enfrentar a los chiapanecas, que formaban el señorío más poderoso de la región, y luego pues hay muchos señoríos que viendo que los chiapanecas fueron vencidos, pues acuden a Chiapa para rendirse a las tropas de Luis Marín. Vienen los de Copanahuastla, vienen los de Sinacantán, los de Chamula, los de Huistán, ¿sí? Aunque luego, cuando Luis Marín quiere cobrarles el tributo, los de Chamula y los de Huistán se van a rebelar. Entonces va a haber un enfrentamiento con ellos, y aunque los españoles salen victoriosos de esos enfrentamientos, piensan que no hay condiciones para fundar una villa española en la región. Y entonces se regresan a la Villa del Espíritu Santo, pero previamente se han repartido las encomiendas, ¿sí? Y de vez en cuando mandan a alguien a cobrar el tributo a esas encomiendas, o en el caso de los sinacantecos, los propios sinacantecos llevan el tributo a la Villa del Espíritu Santo, ¿sí? Luego, efectivamente, viene lo que usted mencionó, la incursión de Pedro de Portocarrero, que funda la primera villa española en Comitán, y luego, unas semanas después, la entrada de Mazariegos, que funda también una villa al lado de Chiapa, lo que ahora es Chiapa de Corzo. Y luego, como usted dijo, se enteran de que han entrado dos grupos y está la negociación. Se reúnen en Huistán y finalmente, pues, el tesorero Estrada le va a dar la razón a Mazariegos, y por una razón bastante obvia, porque es su primo. El nepotismo desde entonces. Y Pedro de Portocarrero se tiene que retirar, porque nadie sabe que en España, el rey de España ha nombrado a Alvarado gobernador de Guatemala, ¿sí? Claro. Doctor, hay varios sucesos en la historia de Chiapas. Voy a aprovechar porque Sí. el tema de los chiapanecas en el cañón de Tepechía, que después Jean de Vos
dijo que era falsa esa leyenda, que venía de Remesal. Y, ¿Y cuál es la situación? ¿Es una leyenda nada más? ¿No hay, no No, hay... no, no. A ver, la confusión vino efectivamente del libro de Remesal, que no estaba bien informado de cómo había sido la conquista y entonces cometió errores graves, como decir que Mazariegos fue el conquistador de Chiapas. ¿Sí? Y luego, pues cuando se publicó el relato de Bernal Díaz del Castillo, pues, pues algunos historiadores ya habían visto que contradecía lo que decía Remesal, y luego Jan de Vos y Gudrun Lenkerdorf hicieron una investigación a profundidad para acabar con esas confusiones y hacer el verdadero relato de la conquista de Chiapas. Entonces, la famosa batalla del Sumidero sí tuvo lugar. Es más, hubo 2 batallas del Sumidero. ¿Sí? Lo que pasa es que no tienen lugar en 1524, cuando entra Luis Marín, y menos aún en 1528, cuando entra Mazariegos, porque cuando entra Mazariegos, los chiapanecas ya se han dado por vencidos y no ofrecen resistencia a Mazariegos. Las batallas de Sumidero tienen lugar en 1532 y 1534, porque después de la conquista, es que hay que pensar que en realidad los indios no saben quiénes son estos señores que llegaron ahí del mar, se bajaron, no está muy claro qué es lo que quieren, ¿sí? Se imaginan que, bueno, que es otro pueblo como ellos han conocido, los mexicas, ¿sí? Y que van a cobrarles algún tributo por someterlos, pero pues no se dan cuenta de que en realidad lo que los españoles pretenden es un cambio radical en las sociedades que han conquistado, los quieren evangelizar, imponer una nueva religión, cambiarles sus formas de vida e incorporarlos a un mercado internacional y cobrarles unos tributos exorbitantes, además de que con los españoles pues llegan todas las epidemias que habían existido en Europa. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a entender lo que les está sucediendo, hay muchos pueblos que se rebelan en contra del dominio español. ¿Sí? Poco después, ya en el 29 ya hay muchos pueblos que se han levantado en armas, y en el 32 se levantan en armas también los chiapanecas. Y entonces es cuando se produce la primera batalla del Sumidero. Luego los españoles finalmente vencen, y en el 34 hay otro grupo de chiapanecas que se vuelve a rebelar y se vuelve a refugiar en el Cañón del Sumidero, y hay una segunda batalla de la cual también los españoles salen triunfadores. Entonces, la batalla del Sumidero sí existe. Lo que estaba mal era la fecha y el contexto en el que se produjeron esas batallas. Claro. Eh, Doctor, quisiera aprovechar también otra de las cuestiones que resultan sorprendentes. La gran presencia de Fray Bartolomé de las Casas en la historia de Chiapas, por supuesto. Uh-huh. Pero tengo entendido que es un obispo que estuvo en territorio chiapaneco finalmente. Sí, pero muy poquitas veces. Sí, efectivamente. O sea, es sorprendente que su presencia, su pensamiento sea tan poderoso entre nosotros y no pudo hacer su gran labor doctrinal. Sí, probablemente Fray Bartolomé de las Casas, que tenía muchas virtudes, una de ellas no era la administración de una diócesis. ¿Sí? Entonces,
llegó en un plan muy intransigente. Fray Bartolomé de las Casas es muy importante en la historia de América, ¿sí? Porque era muy buen polemista y era alguien que tenía mucha capacidad de influir sobre las decisiones de la corte y del rey de España. Eso es lo que Fray Bartolomé hacía muy bien, ¿sí? Y él, no solo él, sino todo un conjunto de religiosos, pero también algunos laicos, cuando empezaron a ver lo que estaba sucediendo en los nuevos territorios que había conquistado la corona española, es decir, que se estaban muriendo muchos indios por la explotación y sobre todo por las epidemias, y que los estaban explotando de una manera inconsiderada, ¿sí? Pues temieron que fuera a suceder lo mismo que había sucedido en las islas del Caribe, donde se murió prácticamente toda la población originaria de las islas, y pues los españoles, para gozar, digamos, de sus conquistas, necesitaban que hubiera trabajadores, porque ellos no se iban a poner a trabajar la tierra, ¿sí? Entonces, hasta la propia corona estaba interesada en que los indios tuvieran mejores condiciones de vida. Entonces, se le convence al rey de decretar varias leyes, las llamadas leyes nuevas, justamente para mitigar los excesos de los conquistadores. Entonces, hay tres cosas muy importantes en esas leyes nuevas, ¿sí? Se prohíbe la esclavitud de los indios, ¿sí? Los españoles, según esas leyes, tienen que liberar a todos los indios que han hecho esclavos. Por otro lado, los encomenderos no pueden exigirle trabajo a los indios, sino solamente un tributo en especie. Y por tercero, se decide que las encomiendas no se pueden heredar, que las va a gozar el encomendero, pero que no las puede heredar a su descendencia. Eso, obviamente, a los encomenderos y conquistadores españoles no les gustó para nada, y en el caso de Perú, pues se levantaron incluso en armas contra el rey de España. Y Fray Bartolomé lo mandan como obispo de Chiapas, en realidad de un territorio mucho más grande que Chiapas, para, entre otras cosas, imponer las leyes nuevas. Pero pues es un fraile que viene acompañado de otros frailes en contra de los conquistadores, ¿sí? Entonces, pues realmente no puede obligarlos, y la única manera que tiene de presionarlos es que no les va a dar la absolución a sus pecados cuando van a confesarse, mientras no acaten las leyes nuevas. El resultado es que se enojan mucho los conquistadores y encomenderos, y Fray Bartolomé, primero, no puede instalarse en Ciudad Real, ¿sí? Deciden abrir un convento en Sinacantán, y luego se va a hablar con las autoridades de Guatemala para ver si consigue el apoyo de estas autoridades de Guatemala, y pues recibe una respuesta muy tibia, y cuando regresa a Chiapas, pues ya sabe que en realidad no va a poder hacer lo que tenía que hacer, y aprovecha que hay un concilio que se convoca a todos los obispos en la Ciudad de México, y se va a ir al concilio y ya no va a regresar nunca, ¿sí? Pero sí hizo algo muy importante, ¿sí? Por eso sí ocupa un lugar privilegiado en la historia de Chiapas. Es que con él vino el primer grupo de dominicos que evangelizaron Chiapas.
Y esos dominicos sí van a dejar una huella muy profunda en la historia de Chiapas hasta nuestros días, ¿sí? Porque son esos frailes dominicos los que van a proceder a congregar a los indios en pueblos, ¿sí? Y esos pueblos que fundaron los dominicos, ¿sí?, pues siguen existiendo hoy en día, ¿sí? Sinacantán, Chamula, Tecpatán, Copainalá, pues la gran mayoría de los pueblos que fundan los dominicos siguen existiendo hoy en día y muchos de ellos se han convertido en municipios. Hay una continuidad muy fuerte en Chiapas entre los pueblos de indios y los municipios que existen hoy en día en Chiapas, ¿sí? Y además, pues son los que van a dotar a estos pueblos de indios de ciertas instituciones, les van a dar sus tierras comunales, les van a dar su santo patrono, que casi siempre sigue siendo el que les dieron los dominicos. Probablemente de ellos es la idea de que los indios de cada pueblo se vistan de una manera distinta, tengan un traje propio. Es, esto, doctor, es importantísimo. Abúndenos un poco de eso, porque luego nosotros nos quedamos pensando en que vestían así y las costumbres eran desde la época prehispánica, y esta impronta que marcaron los dominicos es fundamental. Exacto. Bueno, los trajes debían ser mucho más sencillos y menos vistosos que los que vemos hoy en día, ¿sí? Pero, por ejemplo, la forma del corte de la ropa de los hombres, se sabe que desde por lo menos finales del siglo XIX ya era distinto, ¿sí? Y probablemente eso viene desde la fundación de los pueblos, porque es muy notable que en Guatemala, donde también los dominicos evangelizaron a gran parte de los indios, pues también es la misma costumbre de que cada pueblo se identifica con una ropa distinta. Y en los documentos coloniales, hay muchas referencias a que se sabe de qué pueblos son los indios, aunque solo se les vea desde lejos, ¿sí? Sí, vimos en el monte llegar a unos de Huitiupán. Bueno, tiene que haber algo que hiciera muy visible que eran de Huitiupán y no de otro pueblo. Lo más probable es que fuera la manera en que se vestían, ¿sí? Y son también los que van a fundar las primeras cofradías, ¿sí? Van a crear también lo que se llama las cajas de comunidad, que eran unas cajas realmente en donde se guardaba, se juntaban especies y dinero para pagar el tributo, y a veces lo que se había juntado era más de lo que había que pagar. Entonces, el sobrante se guardaba en la caja de comunidad, y también todo indio tenía que cooperar para la caja de comunidad. Al principio tenían que trabajar una milpa de comunidad, cuya cosecha se vendía y el dinero ingresaba a la caja de comunidad, y luego tuvieron que dar un tejido, un trozo de manta, y luego incluso dinero en efectivo. Esa caja de comunidad era muy importante porque servía para los gastos del pueblo, ¿sí? Llegaba un obispo en una visita, pues había que alimentar al obispo y pues se sacaba el dinero de la caja de comunidad. Llegaba el alcalde mayor, era lo mismo, pero también en tiempos de hambrunas y de epidemias, pues estaban los ahorros de la caja de comunidad para poder comprar alimento para todos los habitantes del pueblo, ¿sí? Entonces sí, realmente fundaron algo muy importante, que fueron los pueblos de indios con sus instituciones,
Y pues hay costumbres que o siguen vivas o seguían vivas hasta hace casi nada. Por ejemplo, la costumbre de que los presidentes municipales, antes eran los alcaldes, y regidores, tomaran posesión el 1 de enero. Eso es una costumbre que viene desde la colonia. Pues formadores de instituciones, sin duda, los dominicos, doctor. Exacto. Sí. Deme un segundito, vamos a unos anuncios y regresamos Okay. en un segundo, por Sí, favor. perfecto. Estamos conversando con el doctor Viqueira, quien nos está dando muchos temas y muchas luces sobre el Chiapas colonial. Estábamos en el tema de los dominicos. La presencia de los dominicos, doctor, es enorme en la historia de Chiapas y a lo largo de los siglos de la colonia, fundadores de los exconventos ahora, de Tecpatán, de San Cristóbal, de Copanaguastla, de Comitán y muchos más, ¿no? Pero también se sabe que ellos fueron grandes empresarios, además de administrar espiritualmente a la población. Exacto, sí. A ver, para que comprendamos un poco eso. Es que en Europa los frailes, franciscanos, dominicos, agustinos y otros, vivían en conventos. Y O sea, la vida, no esa se, es la vida conventual. Es la esa es vida la vida conventual. conventual. Sí. Y no se encargaban para nada de administrar parroquias. Pero es una idea de Cortés la de traer a los frailes como evangelizadores. Cortés le escribe al rey y le dice, bueno, vamos a evangelizar a los indios, pero no creo que los curas comunes y silvestres sean capaces de evangelizar a los indios, que es una tarea inmensa. Hay que pues cruzar el océano, caminar durante meses y meses, aprender sus lenguas, etcétera, etcétera, ¿sí? Los únicos que que tienen la preparación suficiente y la vocación para hacer eso son los frailes. Entonces, como un caso excepcional, ¿sí? Aquí se manda a los frailes a evangelizar y durante mucho tiempo ellos van a ser los que van a administrar a las parroquias, los curatos, como se les llamaba en aquel entonces, ¿sí? Pero ellos saben que es una situación excepcional y que un día les van a quitar las parroquias, como acabó sucediendo, ¿sí? Y entonces ellos piensan rápidamente de qué vamos a vivir cuando ya no tengamos las parroquias y las contribuciones de los parroquianos. Y entonces los dominicos le van a echar rápidamente el ojo a las tierras que están cerca de Comitán, ¿sí? A las que están cerca, a las del primer valle de Ocosingo, y a lo que hoy en día se conoce como la frailesca, porque en un momento casi todas las tierras eran propiedad de los frailes dominicos, ¿sí? Y entonces van a ser grandes propietarios de tierras y van a ser unos administradores eficaces de esas tierras. Eso en Chiapas los dominicos, porque los franciscanos sí se toman más en serio el voto de pobreza, ¿sí? El voto de pobreza, los dominicos lo interpretan como que el fraile personalmente no debe de poseer bienes, pero la orden sí puede poseerlos. En cambio, los franciscanos son más radicales y no poseen ni a título individual ni a título de la orden. Y los franciscanos, aunque juegan un papel menor en Chiapas,
pero de todas maneras, pues son ellos los... Doctor, pues con esta explicación que nos da, nos quita, bueno, en mi caso particular, ¿verdad? Me quita la idea de que los dominicos habían sido una orden, que habían sido grandes empresarios que habían aprovechado su presencia para medrar, para enriquecerse y luego con las leyes de desamortización perdieron todo esto, pero bueno, ya nos explicó Bueno, a qué se debe, ¿no? sí, no es, tampoco es falso lo que usted ha dicho. La orden acabó siendo la principal terrateniente de Chiapas. Y luego, Y los prestamistas de los hacendados, agiotistas. sí, sí, eso es una cosa general en todos los reinos americanos, ¿sí? La iglesia es el principal banco, por decirlo de alguna forma, el principal banco de crédito de todo, pues sobre todo de los hacendados, pero también de otros comerciantes y empresarios. Son los que tienen la capacidad de prestar grandes. La iglesia y las órdenes religiosas quienes tienen la capacidad de prestar grandes sumas de dinero para que funcione la actividad económica. Y luego los primeros dominicos llegaron con muy buenas intenciones, hicieron una labor de evangelización muy notable, aprendieron las lenguas que se hablaban en los territorios que administraban, escribieron, digamos, lo que llamaríamos nosotros diccionarios bilingües. Los silabarios, doctor, los silabarios que son también una maravilla, ¿no? Para la enseñanza de la doctrina en lenguas indígenas. Exactamente, las gramáticas, lo que se llamaban los artes de la lengua, y, y también, por ejemplo, confesionarios bilingües para poder confesar a los indios, y también algunos sermonarios. Hicieron grandes avances en lingüística. Los, en general, no los de Chiapas, pero en general, los que vinieron a América hicieron muchos descubrimientos lingüísticos que en Europa se van a volver a descubrir a finales del siglo XIX, porque nadie leía las obras que escribieron los frailes en América. ¿Sí? Pero dicho eso, pues luego también las siguientes generaciones de frailes pues abusaron de los indios, se ponían de acuerdo con comerciantes y pues también cometieron sus abusos en contra de los indios, ¿no? Claro. Sí. Doctor, cuéntenos un poco, por favor, de cuáles son las fuentes documentales de la historia de Chiapas durante la colonia, es decir, el Archivo General de Indias, el Archivo de Centroamérica, el Archivo General de la Nación, qué hay todavía en el Archivo Diocesano, por ejemplo, en San Cristóbal, cómo se han perdido más archivos en otros municipios importantes. Sí, bueno, pues en realidad usted mencionó los más importantes para la historia de Chiapas: el Archivo General de Centroamérica, que es riquísimo, y el Archivo General de Indias. Y luego también el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal contiene mucha información del periodo colonial, sobre todo para el siglo XVIII. Del siglo XVI hay realmente muy poquito, y del XVII hay algo, pero no es muy abundante. En el Archivo General de la Nación para la colonia hay pocas cosas, porque justamente México, Chiapas no dependía de México. Pero, por ejemplo, Chiapas y en realidad todo el Reino de Guatemala sí caía en la jurisdicción de la Inquisición, del Santo Oficio de la Inquisición, que estaba en la Ciudad de México.
Entonces, en el AGN se encuentran juicios inquisitoriales contra habitantes de Chiapas. Algunos son muy... Principalmente indígenas, ¿verdad? Creo que No, este es, ¿no? Cuéntenos un no, poco de esto, porque este es un tema que apasionará más de uno, el sí. asunto de inquisitorial. Bueno, los voy a defraudar porque a raíz de... hubo un juicio en la Ciudad de México muy sonado, este, al principio de la colonia, contra el cacique de Texcoco, ¿sí? El señor de Texcoco, que había sido educado por los franciscanos en el colegio de Tlatelolco. Entonces se suponía que era un cristiano ideal, ¿sí? Pero pues en un momento sospecharon que en realidad seguía escondiendo ídolos prehispánicos en sus casas, ¿sí? Y sobre todo que tenía varias esposas, lo cual obviamente estaba prohibido, ¿sí? Él confesó que efectivamente tenía varias esposas, pero siempre negó idolatrar. El hecho es que lo juzgaron y lo acabaron condenando a muerte y lo quemaron, ¿sí? Y cuando el rey de España se enteró de eso, se alarmó mucho, porque dijo, a ver, si que era un señor que estudió en el colegio de Tlatelolco, lo juzgan por idólatra y lo queman, pues van a acabar quemando a todos los indios de mis reinos. Y entonces prohibió que la Inquisición diera casos de indios, ¿sí? Ya, Y los indios no estaban sujetos a la jurisdicción del Santo Oficio. ya. Y entonces recayeron en lo que existía antes de la creación de la Inquisición, que era el juzgado ordinario diocesano, que a veces también se le conoce como el provisorato. Entonces era el obispo el que juzgaba a los indios cuando cometían algún delito de fe, digamos, algún pecado. Adulterio, bigamia, incesto, se consideraban faltas a los sacramentos, y entonces el obispo, con la ayuda de su provisor, hacía el juicio. Esos juicios están en el archivo histórico diocesano de San Cristóbal y hay un gran número de esos juicios. Es un material interesantísimo. La maestra Dolores Aramoni estudió varios de idolatría y sacó el bellísimo libro de los refugios de lo sagrado a partir de esos expedientes, pero quedan todavía muchos expedientes más que no han sido trabajados, ¿sí? Entonces allí hay un material muy rico para conocer un poco la vida cotidiana de los indios, ¿sí? Porque pues, les hacen preguntas y al responder pues salen muchos elementos de la vida cotidiana. Yo estudié algunos casos de incesto y entonces pues aparecen las costumbres de que toda la familia duerme en una única cama, cosas del estilo, ¿no? Muchas cosas de la vida cotidiana. Son Claro, juicios muy interesantes. claro. Sí. Doctor, si seguramente a lo largo de su trayectoria como investigador ha visto documentos valiosísimos, pero ¿usted recuerda por allí algún libro que haya salido de alguna imprenta en Chiapas que haya tenido en sus manos o tenido conocimiento? Es decir, no tenemos los incunables, no tenemos las versiones príncipe, pero hay cosas valiosas en el acervo bibliográfico de nuestro estado. No me he metido mucho a estudiar, digamos, la producción literaria en Chiapas. Pues sé que hay algunas pequeñas obras de teatro, este,
pero así de momento no me viene a la mente ninguna obra así literaria importante, pero habría que preguntarle a alguien que se haya especializado más en el tema, ¿no? Claro, Sí. claro. Pues doctor, a mí me queda la sensación de que nos acercamos un poco más a la época de la colonia. Sin duda hay muchos temas todavía pendientes, pero usted ya nos dio unas pinceladas muy, muy amplias y esclarecedoras de este tema, ¿no? Sobre la Sí. economía, sobre la iglesia, sobre el gobierno, la gobernanza de la época. Pero también quiero decirle algo, yo creo que está pendiente todavía algo así como enmendar los renglones de la historia de Chiapas con ese tipo de cosas que usted nos platicó y que a mí me sorprendieron, ¿no? Creo que sería muy conveniente que alguien tomara en sus manos estos temas, como el caso de los dominicos, en fin. Sí, mire, Chiapas tuvo una generación de pioneros, de historiadores pioneros, ya dentro, digamos, de el canon actual de la historia. Es decir, lo que yo llamo la historia crítica, la historia no solamente basada en documentos, en fuentes primarias, en documentos originales, sino que hace una crítica de esos documentos. Se interroga sobre por qué se escribieron esos documentos, cuál era el objetivo que perseguía la persona que lo escribió. ¿Sí? Y esa generación pionera, pues nos dio unas obras maravillosas. Jan de Vos, Mario Ruz, Dolores Aramoni. ¿Sí? Y ahora, pues yo veo que hay muchos jóvenes historiadores muy brillantes en Chiapas, ¿sí? Que están enriqueciendo la historiografía del Estado de una manera notable. ¿Sí? A veces, desgraciadamente, sus obras no se difunden lo suficiente, ¿sí? Pero cada vez más podemos encontrar obras de historiadores que han trabajado sobre Chiapas en Internet. ¿Sí? Hay que aprovechar los nuevos recursos. Pero en realidad, yo creo que Chiapas cuenta con una historiografía muy sólida en el conjunto de la República Mexicana. ¿Sí? Sí, sí. Está la anécdota del primer premio de historia regional a nivel nacional que lanzó Conaculta, ¿sí? Y entre los 10 finalistas había 3 obras que trataban de Chiapas, una de Mario Ruz, una de Jan de Vos, y finalmente quien se llevó el premio fue Dolores Aramoni con Los Refugios de lo Sagrado. Hombre, 3 de 10 es muchísimo. Sí. Claro, y está por escribirse mucho y los investigadores, y yo quiero mencionarlo, usted pecó de modesto, pero usted también forma parte de esa generación y es muy respetado en el ámbito chiapaneco, reconocido y leído, por supuesto. Llegué un poco después que ellos 3 y yo aprendí mucho de ellos 3. Yo mucho de lo que sé se lo debo a estos 3 grandes historiadores, ¿no? Sí, sí. Claro, y hay mucho por escribir. Pues doctor, qué amable, muchas gracias por su tiempo. Entre Tejas TV le agradece su presencia, su conversación distinguidísima y esperamos tenerlo con nosotros en otra Claro ocasión. que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y hasta luego también a quienes nos acompañaron en esta transmisión de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Gracias.